¿Cuántas veces alguien desapareció cuando más lo necesitabas y regresó justo cuando ya habías aprendido a vivir sin su presencia? Personas que no estuvieron en tus peores días, pero aparecieron cuando volvías a sonreír. Exparejas, amistades o incluso familiares que solo regresan cuando notan que ya no tienen el mismo control sobre ti. En este episodio hablaremos de esas personas que no vuelven por amor, sino por acceso, porque a veces no te extrañan a ti, extrañan la facilidad con la que siempre podían volver. Personas que solo vuelven cuando te ven bien. Hay personas que no regresan por amor, regresan por acceso. No vuelven porque realmente entendieron tu valor, sino porque notaron tu ausencia, porque mientras estabas ahí, disponible, presente, insistiendo, no parecías tan importante. Pero cuando te fuiste, cuando dejaste de buscar, cuando aprendiste a vivir sin ellos, entonces apareció el interés. Y esa es una de las verdades más duras que muchas personas descubren demasiado tarde. No todos te extrañan, algunos simplemente extrañan el control que tenían sobre ti. Existen personas que desaparecen justo cuando más las necesitas, cuando estás mal, cuando estás roto, cuando la vida se complica, cuando emocionalmente estás en uno de tus peores momentos. Ahí, curiosamente, muchos desaparecen. Se vuelven silenciosos, distantes, ocupados, indiferentes. No tienen tiempo, no tienen palabras, no tienen presencia. Pero cuando te ven bien, cuando ya sanaste, cuando empiezas a brillar otra vez, cuando recuperas tu paz, entonces regresan, como si siempre hubieran estado ahí. Eso duele porque obliga a aceptar una verdad incómoda. No todos aman tu esencia, algunos aman la versión de ti que les beneficia. Les gusta tu atención, tu disponibilidad, tu energía, tu esfuerzo, tu lealtad, tu tiempo, tu capacidad de perdonar, pero no necesariamente te aman a ti. Aman lo que reciben de ti. Muchas veces esto pasa en relaciones amorosas. Personas que te dejaron cuando estabas pasando por un mal momento emocional, económico o personal, pero que reaparecen cuando notan que estás mejor, cuando ya no lloras por ellos, cuando ya no los buscas, cuando empiezas a verte feliz sin su presencia. Ahí vuelven, no siempre por amor, muchas veces por ego, porque el ego no soporta ser reemplazado, ni siquiera emocionalmente. Hay personas que no te quieren de vuelta porque te aman, sino porque les incomoda saber que ya no los necesitas. Les duele perder el lugar que tenían en tu vida. Les molesta saber que alguien más puede ocupar ese espacio, o peor aún, que aprendiste a vivir sin nadie. El ex que vuelve cuando ya estás en paz no siempre vuelve con buenas intenciones. A veces vuelve porque vio que ya no tiene poder sobre ti, porque antes bastaba un mensaje para desordenarte emocionalmente y ahora ya no, porque antes estabas disponible y ahora hay distancia, porque antes llorabas su esencia y ahora sonríes sin recordarlo tanto, y eso hiere el ego de quien estaba acostumbrado a ser importante. También pasa con amistades. Amigos que estuvieron ausentes cuando atravesabas ansiedad, tristeza o problemas reales, pero que aparecen cuando empiezas a tener éxito, estabilidad o reconocimiento, cuando ven que estás creciendo, que avanzas, que tu energía cambió, entonces regresan con frases como «siempre supe que lo lograrías» o «qué bueno verte tan bien», como si no hubieran desaparecido cuando más los necesitabas. Las amistades interesadas no siempre se notan rápido. A veces se disfrazan de cercanía, de apoyo superficial, de presencia conveniente, pero se revelan en los momentos difíciles, porque cuando todo va mal, ahí se descubre quién realmente está contigo y quién solo estaba cerca
mientras eras útil, divertido o cómodo. La familia también puede ser parte de esto. Hay familiares que solo aparecen cuando hay estabilidad económica, cuando hay algo que pedir, cuando necesitan ayuda o cuando tu vida parece más brillante. Pero en tus procesos difíciles, en tus caídas, en tus noches más pesadas, no estaban. Y eso también duele, porque uno espera amor donde muchas veces solo encuentra conveniencia. Una de las heridas más profundas no viene de que alguien se vaya, sino de entender por qué volvió. Porque cuando una persona regresa, no siempre trae amor, a veces trae costumbre. A veces vuelve porque fracasó en otro lugar, porque no encontró afuera lo que tenía contigo, porque necesita refugio, no porque quiera construir. Y ahí aparece una pregunta poderosa. ¿Me extrañó a mí o extrañó cómo yo lo hacía sentir? No es lo mismo. Hay gente que no extraña tu amor, extraña tu paciencia, no extraña tu compañía, extraña tu disponibilidad. No extraña tu presencia, extraña la comodidad de saber que siempre estabas ahí. Por eso muchas personas regresan justo cuando dejas de perseguirlas, porque mientras corrías detrás tenían el control, pero cuando te detienes, cuando eliges tu paz, cuando decides no insistir más, cambia toda la dinámica. Ahí sienten la pérdida real. También existen personas que vuelven cuando ven que alguien más te está valorando. Ahí aparece una especie de competencia emocional absurda. No soportan que alguien más reciba lo que ellos descuidaron. No toleran ver tu felicidad si no son parte de ella. Y entonces regresan con nostalgia, con promesas, con mensajes ambiguos, intentando recuperar algo que no supieron cuidar. No siempre vuelven por amor. A veces vuelven porque su orgullo no soporta verte feliz sin ellos. Eso pasa en relaciones donde hubo manipulación emocional, personas que se iban y volvían constantemente, no por indecisión inocente, sino porque sabían que podían hacerlo, porque encontraban la puerta abierta, porque tu amor se convirtió en permiso para la falta de respeto. Y llega un punto donde uno tiene que preguntarse si realmente quiere a esa persona o simplemente está acostumbrado al ciclo, porque a veces no extrañas a alguien, extrañas la esperanza de que algún día cambie. Las personas que vuelven cuando te ves bien suelen activar algo peligroso, la nostalgia, porque cuando regresan no vuelven como realmente fueron. Vuelven disfrazadas de recuerdos bonitos, de promesas nuevas, de versiones mejoradas de sí mismas, y eso confunde. La nostalgia es peligrosa porque embellece lo que dolió. Te hace recordar momentos buenos y minimizar las heridas. Te hace pensar, quizá ahora sí, aunque la historia ya te enseñó demasiado. Pero sanar también significa recordar con claridad, no solo cómo te hicieron sentir en los buenos momentos, sino también cómo te dejaron en los malos. Hay personas que no merecen una segunda oportunidad porque ni siquiera valoraron la primera, y no se trata de orgullo, se trata de dignidad emocional. Perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces perdonar es soltar sin permitir el regreso, es dejar de cargar rencor, pero también dejar de permitir el mismo daño. Muchas personas confunden bondad con debilidad. Creen que porque perdonas pueden repetir, que porque entiendes pueden justificar, que porque amas pueden quedarse a medias. Y no, amar no significa aceptar migajas. Aprender a poner límites es una de las formas más profundas de amor propio. Decir, ya no, también es sanar. No responder también es crecimiento, no volver también es valentía. Porque hay personas que no vuelven para quedarse, vuelven para comprobar si todavía pueden entrar. Y si pueden, se repite la historia. El problema no siempre está en quien regresa, sino en nuestra dificultad para cerrar puertas que aún duelen.
Porque cuando alguien fue importante, cuesta aceptar que ya no debe tener acceso en tu vida. A veces seguimos dejando una ventana abierta por si algún día cambia. Pero sí, por si ahora sí, por si esta vez será diferente. Pero no todas las segundas oportunidades son sabias, algunas son simplemente repeticiones más dolorosas. También hay que hablar del vacío que dejan las personas que solo estaban por conveniencia, porque cuando finalmente se van o tú decides alejarlas, aparece una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sabes que era necesario, pero duele aceptar que no era tan real como pensabas. Aceptar que alguien no te quiso como tú creías es una forma de duelo. No lloras solo a la persona, lloras la idea que tenías de ella, la versión que imaginaste, la esperanza que construiste. Eso pasa mucho con los casi algo, con relaciones ambiguas, con vínculos donde diste demasiado sin recibir claridad. Cuando finalmente entiendes que esa persona solo aparecía cuando le convenía, el golpe no está solo en la pérdida, sino en la verdad. Y aún así, esa verdad libera, porque una vez que entiendes el patrón, dejas de romantizarlo, dejas de llamar destino a lo que era un desorden emocional, dejas de llamar amor a lo que era intermitencia. Las personas correctas no aparecen solo cuando brillas, también se quedan cuando te apagas. Ahí está la diferencia. Quien te ama de verdad no solo celebra tu luz, también respeta tus sombras, no desaparece cuando estás mal, no necesita verte perfecto para quedarse, no ama solo tu mejor versión. El amor real no se mide en regresos dramáticos, se mide en permanencia. Hay personas que nunca se fueron físicamente, pero emocionalmente estuvieron ausentes, y también hay personas que quizá estuvieron poco tiempo, pero su presencia fue genuina. La calidad del vínculo importa más que la duración. No todo el que vuelve merece espacio, y no todo el que se queda merece confianza. La madurez emocional también consiste en aprender a distinguir intención de costumbre. Hay gente que vuelve porque cambió. Sí, existe. Personas que reconocen errores, que sanan, que maduran y regresan desde otro lugar. Pero eso se nota. No llega solo con palabras bonitas, llega con acciones, con responsabilidad, con coherencia. El problema es que muchas veces confundimos arrepentimiento momentáneo con transformación real. Extrañar no siempre significa amar, a veces significa aburrimiento, soledad, fracaso o necesidad de validación. Por eso no basta con que alguien regrese, hay que preguntarse desde dónde vuelve. ¿Desde el amor o desde el ego? ¿Desde la conciencia o desde la costumbre? ¿Desde la responsabilidad o desde la conveniencia? Y más importante aún, ¿tú realmente quieres que vuelva o solo te cuesta soltar la historia? Porque muchas veces no queremos a la persona, queremos el final que imaginamos. Queremos que esta vez sí funcione para no sentir que todo fue una pérdida. Queremos cerrar la historia con un final bonito, porque aceptar que terminó mal duele demasiado. Pero no todo necesita regresar para tener sentido. A veces la lección era precisamente esa, aprender a elegirte. Elegirte cuando alguien vuelve tarde, elegirte cuando ya no quieres repetir, elegirte cuando entiendes que tu paz vale más que la nostalgia. Hay personas que llegan para enseñarte amor y otras para enseñarte límites. Ambas son importantes. Las que solo vuelven cuando te ven bien suelen enseñarte una de las lecciones más valiosas. No todo regreso merece bienvenida, porque crecer también significa dejar de confundir insistencia con amor. No todo lo que vuelve merece otra oportunidad. No todo el que dice extrañarte merece acceso a tu nueva versión. No todo el que regresa merece encontrarte igual. A veces la mejor respuesta no es abrir la puerta, sino agradecer internamente la lección y seguir caminando.
porque quien realmente te quiso no necesitó perderte para entender tu valor. Y quien solo vuelve cuando ya sanaste, muchas veces no viene a amarte, viene a comprobar si todavía puede desordenarte. Ahí está la verdadera prueba. No en si regresa, sino en si tú ya aprendiste a no abrir la misma herida con diferente esperanza. Porque hay puertas que no se cierran por rencor, se cierran por paz, y esa paz cuesta demasiado como para entregarla de nuevo a quien solo supo valorarte cuando ya no estabas disponible. Al final, la pregunta no es ¿por qué volvió? La verdadera pregunta es ¿por qué querrías volver a permitirlo? Porque sanar también es eso, aprender que no todo lo que regresa merece quedarse, y entender que algunas personas no eran destino, eran